Saludos amigos televidentes, bienvenidos todos a su programa Actualidad Preventiva a través de canal y de todos los medios electrónicos que tenemos disponibles. Recuerde suscribirse al canal de YouTube Actualidad Preventiva, le da a la campanita para que reciba las notificaciones. Saludos Arnaldo, ¿cómo estás? Buenas Andrés, aquí para contigo conjuntamente seguir tratando temas que sirvan para la orientación de nuestros seguidores y de los sujetos obligados principalmente. Perfecto. Yo pienso, Arnaldo, que hemos hablado de un tema en varios de los programas, no con la extensión que amerita, y lo hicimos a propósito porque en la medida de que íbamos avanzando lo íbamos a hacer. Y tiene que ver con las unidades de análisis financiero que hay en los países, como se llamen, que aquí se llama UAF, Unidad de Análisis Financiero, y en otros países tiene otros nombres. Estados Unidos se llama FinCEN, y así sucesivamente, que son las unidades, las entidades que reciben todos los reportes, todos los sujetos obligados que tenemos en la República Dominicana. Nos gustaría que por tu experiencia, que tú trabajaste, fuiste ejecutivo en la entidad dominicana y has estado en todas las áreas que tienen que ver con la prevención del delito, del crimen del lavado de activos, nos explique primero cómo nacen estas unidades, para qué son útiles real y efectivamente, y la conexión que tienen internacionalmente para temas donde sean necesarios cruzar fronteras para buscar informaciones. Sí, Andrés, mira, las unidades de inteligencia financiera, que es como la denomina el Grupo de Acción Financiera, GAFI, surgen de la recomendación 29. Esta recomendación señala una serie de facultades, capacidades que debe tener este tipo de entidades, que pueden ser mixtas, judiciales o administrativas. Administrativas es que están en dependencia de un área que no tiene nada que ver con la administración de justicia. Judiciales son las que están, por ejemplo, bajo la dependencia o dentro de lo que es el sistema de lo que seríamos nosotros, la Procuraduría General de la República, o sea, el sistema de justicia del Ministerio Público. Y la mixta es la que tienen una especie de dualidad, que tienen las dos funciones. Entonces, las unidades, estas unidades, de acuerdo a la recomendación 29, deben tener ciertas capacidades, como son la posibilidad de recibir reportería, principalmente los reportes de operaciones sospechosas, y cualquier otro tipo de reportería que el país considere necesario para el combate o la prevención del lavado de activos. También deben ser unidades locales de coordinación de lo que es la prevención del lavado de activos. Deben poder no solamente recibir reportería, sino también solicitar información, ya sea espontánea o de alguna otra o de algún reporte que se haya recibido a los sujetos obligados o a las autoridades competentes. Sirven también de punto focal para lo que es la coordinación internacional. Existe lo que se conoce como el grupo Egmont, que es donde están la mayoría de las unidades de inteligencia financiera que cumplen con estos requisitos, que facilita el proceso de intercambio de información y de coordinación. Y también existe la posibilidad de las firmas de tratados, que se conocen como memorándum de entendimiento, que son bilaterales entre los países para, en caso de que, por ejemplo, yo no pertenezca al grupo Egmont, poder intercambiar información. Ahora, las unidades deben tener la posibilidad de hacer dos tipos de reportes o de análisis, vamos a decir, que es el análisis operativo y el análisis estratégico. El análisis operativo se refiere a la investigación de un blanco en específico, a una información, a una persona en específica o grupo de personas en específico que se está investigando. Ese es el análisis operativo, donde se levanta toda la información de esa persona para entonces determinar si hay suficientes elementos para apoderar al Ministerio Público o a la autoridad competente, de acuerdo al país que realice la investigación. Informe que se inicia con el reporte de un sujeto obligado. Puede iniciarse con el reporte de un sujeto obligado, puede iniciarse por sistemas de parametrización de alerta que la misma unidad de análisis financiero haya programado en su sistema que le genere información, o por explotación, como por ejemplo se hace en la unidad de análisis, se hacía, no sé si todavía se sigue,
en la unidad de análisis financiero local, nosotros cada cierto tiempo explotábamos la base de datos, hacíamos una especie de big data, de ahí sacábamos, en base a unas parametrizaciones que se hacían de alerta, sacábamos personas para iniciar investigación y determinar si había que enviar un reporte o no. Y el segundo tipo de análisis que hacen las unidades de inteligencia financiera son los análisis, lo que se conoce como análisis estratégicos. ¿Qué son los análisis estratégicos? Bueno, es la explotación de toda la información que pueda tener la UAF para poder hacer políticas, puede hacer estudios sectoriales, puede determinar qué está pasando en un sector para tomar medidas específicas en ese sector, puede utilizarlo para determinar vulnerabilidades que hay en la prevención del lavado de activos en un sector en específico. Básicamente esos son los dos tipos de análisis que hacen las unidades de análisis financiero. Yo te quiero preguntar dos cosas en relación a lo que has dicho. Primero, si el reporte que hace el sujeto obligado, después que el análisis lo hace la unidad de análisis financiero, que concluye, y me imagino que tú tendrás la clasificación de cómo concluye, si ese reporte, esa conclusión, le es remitido nueva vez al sujeto obligado para tener un seguimiento de su caso. Y en el segundo caso, te pregunto si ese reporte que hace la unidad de análisis financiero sirve de algo, si realmente se nutre de información certera, si realmente es nada más que estadísticas o si esto puede incluir inclusive un análisis de lo que es posiblemente el monto que se ha insertado de dinero sucio en la economía nacional dominicana. Sí, fíjate, Andrés, vamos por partes. Lo primero es que no existe una práctica de retroalimentación o una obligación, vamos a decir así, de retroalimentar al sujeto obligado de qué ha pasado con su reporte de operación sospechosa. No es solamente una práctica de República Dominicana, es una práctica de casi todos los países. La verdad que no tengo conocimiento de ningún país que le retroalimente qué ha pasado con el reporte. Sí, cuando yo estuve allá en la unidad, que estábamos trabajando ya con este software que tenemos, que es el GoML, que es un software desarrollado por las Naciones Unidas para unidades de inteligencia financiera y sirva de análisis, de herramienta de análisis de casos, yo sí había discutido la posibilidad, por lo menos de que cuando el sujeto obligado entrara a su perfil, viera si su reporte había sido trabajado o no, qué clasificación se le había dado, porque también a mi llegada a la UAF hicimos todo lo que eran los procedimientos, y entre los procedimientos que hicimos fue, en el manejo de la reportería, darle una clasificación como se hace con las informaciones de inteligencia. Tú calificas tanto la fuente como la calidad del reporte. Entonces habíamos establecido reportes A, B o C. El reporte A era el reporte que tenía que ser inmediatamente investigado, analizado, profundizado. El reporte B era el que tenía menos prioridad y el C es que no tiene suficiente calidad y que no amerita ser investigado. Recuérdate que somos con recursos limitados mundialmente, no toda la reportería que llega va a poder ser analizada. Por ejemplo, el año pasado creo que fueron 6,000 y pico de reportes de casos que se llegan. Entonces no hay capacidad para analizar todos los casos. Precisamente por eso la clasificación y poder priorizar, ¿verdad?, hacia dónde dirigir los recursos, a dónde dirigir el tiempo. Pero perdona, sin que te vaya la idea, para poder clasificarlo hay que verlo, hay que estudiarlo. Claro. Entonces ya ahí se está... No, tú vas a hacer una primera clasificación en base a criterios que tú tienes, si la información está completa, si está bien documentada, lo que le anexaron, porque se supone que se anexan las evidencias, todo ese tipo, qué cantidad de reportes ya tiene esa persona en la base de datos, si es, por ejemplo, una persona expuesta políticamente. Todo ese tipo de elementos se utilizan para ir dando el nivel de clasificación que va a darle la UAF y la calidad del reporte, o sea, de la información recibida.
Eso. Y luego puede ser que cuando ya yo profundice, que abra el caso y comience a pedir información hacia el exterior, me dé cuenta que en realidad el caso, con la documentación que me está llegando, el reporte que hizo el sujeto obligado, para el sujeto obligado sí fue sospechoso, pero ya con la información que yo he podido recopilar, esa sospecha queda eliminada y se cierra el caso. Entonces me decía que si el sujeto obligado se enteró, no se va a enterar. Ahora, yo no le puedo, como unidad de análisis, yo no le puedo decir, yo no voy a abrir una investigación o no, No se lo puede porque decir. eso ya eso sería violentar, ¿verdad?, el principio de confidencialidad de la investigación. Pero se supone que ambas entidades tienen la confidencialidad. Sí, pero tú vas a tener, la confidencialidad no es que se sepa que se está investigando, no, sino, o sea, El resultado. El resultado, porque puede ser que yo te diga que sí estoy investigando y puede haber una fuga de información. Entonces, lo que yo sí recomendaba en esa ocasión, que por lo menos se pudiera saber que el reporte se clasificó, la clasificación que se le dio, que se está trabajando o no se está trabajando, y hasta ahí Porque podría... eso agregaría valor, yo creo. Eso le agregaría valor al sujeto obligado. Porque independientemente de que yo te retroalimente o no, cada vez que tú como sujeto obligado detectas una operación sospechosa, debes realizar un informe, independientemente de que ya tú hayas reportado a esa persona. Porque tú no sabes qué está haciendo la unidad, porque una investigación puede durar meses, como años, tú dándole seguimiento para poder, principalmente si es un informe espontáneo que está haciendo la web, para documentarlo bien y enviarle al Ministerio Público, como tú dices, una información acabada que le permita ya concluyente. No solamente decir hay un reporte, sino que también lleve un verdadero análisis financiero. Okay. Un análisis financiero es agregarle valor a esa información que tú tienes de los sujetos obligados. Ya tú haces un análisis, determina, mira, por aquí puede estar pasando esto, hay que buscar aquello para poderlo probar, hay que hacer este tipo de acciones, o como habíamos hablado yo anteriormente, utilizar las herramientas de fuentes y aplicaciones para poder determinar si hay dinero que no esté justificado. O sea, todo eso lo hace una unidad de análisis financiero en base a la reportería y a la información que se las buscar en las distintas fuentes abiertas o cerradas que posee. Entonces vamos al tema del informe que prepara. Okay. Los informes estratégicos, si entramos a la página de la UAF, desde el 2017 al 2020 se hicieron más de 10 informes, estudios estratégicos. Y estos estudios nos sirvieron precisamente para cuando el Grupo de Acción Financiera vino a hacer su evaluación, poder demostrar que la unidad tenía la capacidad y que cumplía con esa parte del análisis estratégico. Y esos estudios permiten a los sujetos obligados y al público determinar la vulnerabilidad en los sectores que se han hecho. Hay un estudio que habla del financiamiento del terrorismo en el país, hay un estudio que habla del uso de la ONG, hay un estudio que habla del sector de notarios, la prevención del lavado de activos en el sector de notarios, hay un estudio que se hizo sobre las transferencias internacionales, poder determinar el flujo hacia los países de alto riesgo, si este flujo está bien documentado, bien justificado. O sea, hay muchos elementos ahí que pueden ser utilizados, ¿verdad?, por los sujetos obligados para su apetencia de riesgo, para poder hacer su enfoque basado en riesgo. Está también la evaluación nacional de riesgo que se hizo del país, que es también mandada por la recomendación número 1 del GAFI, que los países hagan una evaluación nacional de riesgo, y eso le va a servir a los sujetos obligados para entonces establecer cuáles actividades son riesgosas y también poder aplicar su enfoque basado en riesgo. Entonces, concluimos definitivamente que para ser miembro del GAFI, se supone que el país tiene que tener una unidad de análisis financiero. Sí, el país que no tenga una unidad de análisis financiero, entonces va a estar en uno de los listados que tiene el GAFI si se detecta una debilidad. Eso lo vamos a hablar en la segunda pausa. Pausamos.